Buenas compañeros, mi nombre es Diego Bermúdez, estudiante de Ingeniería Mecánica y hoy les voy a hablar sobre la energía e industria. Como introducción tenemos que hablaremos de los principales métodos de obtención de energía para la industria y la importancia de cada uno de ellos en el desarrollo industrial, así como sus aplicaciones y ventajas. La industria utiliza toda clase de energía comercial, aunque en la práctica es la principal usuaria de la electricidad y el gas natural. Siguen en importancia los derivados del petróleo y el uso del carbón está desapareciendo mientras crece el calor útil obtenido a través de la energía solar térmica. La experiencia muestra que las industrias pueden aumentar la eficiencia energética de manera radical sin arruinarse por el camino. Los variados procesos de fabricación, desde escaldar verduras a pintar carrocerías de automóviles, ofrecen infinitas posibilidades para ahorrar energía. Para ello, los sistemas de fabricación se analizan cuidadosamente. El calor residual de un proceso puede servir para otro, mientras que el calor material aislante en una determinada tubería puede evitar grandes pérdidas. La energía eléctrica en la industria. La electricidad y el magnetismo siempre se estudiaron como dos cosas totalmente individuales. No fue hasta el año 1865 que estos dos fenómenos se unieron en la formulación de las ecuaciones de Maxwell, las cuales describían por completo los fenómenos electromagnéticos, considerándolos como el origen de la electricidad. La generación masiva de electricidad comenzó a finales del siglo XIX. Se extendió la iluminación eléctrica en las calles y las casas. Gracias a sus grandes ventajas y sus crecientes aplicaciones, la electricidad fue uno de los motores fundamentales de la segunda revolución industrial. Y fue en este punto donde grandes inventores y científicos conocidos dieron el impulso a su carrera, convirtiendo la innovación tecnológica en una actividad industrial activa. La energía eléctrica se genera a través de diferentes procesos, como centrales termoeléctricas, plantas nucleares, fuentes de energía renovables, como paneles solares y turbinas eólicas. En la industria, casi la mitad de la energía que se consume es eléctrica. La electricidad se utiliza tanto como fuente impulsora de los motores eléctricos de las máquinas y aparatos propios de cada sector, como para calentar los contenidos de tanques, depósitos o calderas. Al igual que el proceso doméstico, la electricidad es también la principal fuente de iluminación. Permite obtener calor y frío con equipos de climatización. En pocas palabras, gracias a la energía eléctrica podemos decir que la industria es como es hoy. Sin ella no tendríamos los grandes avances tecnológicos que existen hoy en día, ya que en su totalidad todos los componentes electrónicos utilizan la energía eléctrica para funcionar, ya sea en la industria automotriz para funcionar los robots automatizados, como en la industria de alimentos para hacer funcionar las empaquetadoras y grandes bandas transportadoras. El gas en la industria. Por su composición y propiedades, el gas natural puede ser utilizado en diversas actividades, tanto a nivel productivo como de uso diario. Estas serían la generación de energía eléctrica en centrales termoeléctricas como combustible, generación de calor en procesos industriales como combustible, combustible para vehículos, automóviles, camiones, buses, cogeneración, producción de energía eléctrica y vapor y la climatización, proteínas sintéticas como combustible doméstico para la cocción de alimentos y para las calefacciones y como materia prima en la industria petroquímica. El uso industrial del gas natural ofrece tres ventajas principales. Se suministra de manera continua y fiable gracias a las infraestructuras de gas canalizado. Presenta una combustión más limpia que otros combustibles y es muy competitivo económicamente frente a otras fuentes de energía. El gas natural tiene una gran variedad de usos en la industria. Por un lado, como fuente de calor y por otro lado como materia prima en la producción de plásticos y productos químicos. Como fuente de calor, el gas natural se usa en calderas industriales y en sistemas de calentamiento en procesos de producción industrial de metales, caucho, plástico, cemento, vidrio y cerámica. Las calderas de gas industrial producen vapor u agua caliente a una alta o baja presión para uso en distintos procesos industriales. En general, hay dos tipos de calderas en las aplicaciones industriales: calderas acuoturales o pirotubulares. El uso de uno u otro depende de las necesidades de cada proceso industrial. Los hornos industriales de gas se utilizan en la aplicación metalúrgica para el precalentamiento en trenes de laminación en caliente, en tratamientos térmicos y en otros. El sector cerámico se emplea para hornos de gas tipo túnel, que disponen de una alta capacidad de producción y muy buena eficiencia energética. Además, estos hornos se emplean en la fabricación de ladrillos y en la industria de la alimentación, en procesos de cocción y secado. El gas natural también se utiliza para el tratamiento y la incineración de residuos.
Por otro lado, como materia prima, el gas natural se utiliza para la obtención de productos químicos, tales como el hidrógeno, etileno y metanol. El hidrógeno resultante se utiliza principalmente para producir amoníaco, para fertilizantes, uno de los productos industriales más importantes derivados del gas natural, también para obtener productos farmacéuticos. Además de los usos anteriores, existen aplicaciones del gas natural para la deshumificación, cada vez más populares en la industria del plástico, productos farmacéuticos, repostería e incluso reciclaje. Entre otros casos, el aire húmedo puede dañar el producto final durante la fabricación. Por ejemplo, en la industria del plástico, la humedad puede causar grietas y manchas durante la fabricación de ciertos tipos de plásticos. Gracias al uso de sistemas de deshumidificadores, el gas natural se puede regular la cantidad de humedad en el aire, lo que permite garantizar una mejor calidad en la conservación del producto. Otra aplicación innovadora de los sistemas de deshumidificadores con gas natural se encuentra en la producción de baterías de litio. Los compuestos de litio son altamente higroscópicos y pueden reaccionar con vapor de agua para formar hidróxido de litio e hidrógeno, liberando calor. La humedad afecta directamente el rendimiento de la vida útil de las baterías eléctricas de litio. Para evitarlo, el proceso es preciso mantener en el ambiente de las salas de producción humedad inferior al 1%. Otra de las aplicaciones más importantes del gas natural en la industria es como combustible para la producción in situ de energía en plantas de cogeneración. La cogeneración se considera una aplicación industrial ya que permite la producción de electricidad y energía térmica consumidas directamente en el proceso industrial. En resumen, el gas encuentra una aplicación en casi todas las actividades industriales, en la mayoría de los casos con costes de operación más económicos que otras fuentes de energía. El petróleo en la industria. ¿Para qué sirve el petróleo? Proporciona combustible para el calor y la iluminación, lubricantes para maquinaria y materia prima para una serie de industrias manufactureras. Usos principales del petróleo. En transporte. El transporte puede ser de mercancía y de productos. Todos los sistemas de transporte en el mundo dependen del petróleo. La gasolina y el diésel son las principales fuentes de energía para todo tipo de vehículos y transportes modernos. En el poder industrial, el petróleo es la principal fuente de energía industrial. El diésel y la gasolina se utilizan en las turbinas de gas para producir electricidad. Calefacción e iluminación. Los aceites más pesados se utilizan en las plantas de calefacción central para tiendas, oficinas y hogares. El petróleo también se utiliza para producir electricidad para uso industrial y doméstico. Los grados más ligeros de aceite, como el queroseno, siguen siendo utilizados en los fines domésticos. Lubricantes. Los lubricantes son utilizados para todo tipo de máquinas, especialmente para las máquinas utilizadas en el transporte y las industrias. Todos los tipos de lubricantes y grasas se producen a partir del petróleo. Vehículos de todo tipo y amplia gama de maquinaria sofisticada en usos de fábrica y oficinas dependen de los lubricantes. Otros usos del petróleo. Cuando la mayoría de las personas piensan en el petróleo, se le viene a la mente la gasolina y el combustible diésel, incluso cuando pueden evocar imágenes de combustible para aviones, pero rara vez considera los otros lugares inesperados que los subproductos de petróleo aparecen en la vida moderna. Debido a que el petróleo crudo contiene una gran cantidad de hidrocarburos diferentes, varios productos refinados han encontrado su camino en múltiples ámbitos, desde plásticos a productos farmacéuticos. En la agricultura, uno de sus usos más importantes es en la producción de amoníaco, que se utiliza como fuente de nitrógeno en los fertilizantes agrícolas. A principios del siglo XX, Fitz-Haber inventó un proceso que permitió la producción a escala industrial de amoníaco. Antes de eso, el amoníaco se obtenía a partir de fertilizantes que venían del estiércol y otros productos biológicos. En el plástico es un elemento básico de la vida moderna. Desde los monitores de computadora a la espuma de poliestireno. Los plásticos son aspectos integrales de los muchos productos manufactureros. El poliestireno, del cual se fabrica la espuma de poliestireno, y el cloruro de polivinilo, el popular PVC, ambos productos de la industrialización posterior de la Segunda Guerra Mundial. El nylon, que puede encontrarse en medias hasta en grandes mecánicos e incluso en motores de automóviles, es el plástico de petróleo más exitoso hasta la fecha. La mayoría de los plásticos provienen de olefinas que incluyen etileno y propileno. En las llantas, los neumáticos están hechos de caucho. Hasta 1910 todo el caucho fue producido a partir de elastómeros naturales obtenidos de plantas. La necesidad de caucho sintético
fue relativamente pequeña hasta la Segunda Guerra Mundial, lo que resultó en embargos de caucho natural en Sudamérica y la necesidad de producir caucho sintético a gran escala. El caucho es principalmente un producto butadieno. Productos farmacéuticos. El aceite mineral y el petrolato son subproductos de petróleo utilizados en muchas cremas y productos farmacéuticos tópicos. El alquitrán, que sirve para la psoriasis y la caspa, también se produce a partir de petróleo. La mayoría de los fármacos son moléculas orgánicas complejas que tienen como base en moléculas orgánicas más pequeñas y más simples. La mayoría de estos precursores son subproductos de petróleo. En colorantes, detergentes y otros. La mayoría de destilados de petróleo tales como el benceno, tolueno, xileno y otros proporcionan la materia prima para productos que incluyen colorantes, detergentes sintéticos y telas. El benceno y el tolueno son la mayoría de las partidas utilizadas para fabricar poliuteranos, que son utilizados en tensioactivos, aceites e incluso para barnizar madera. Incluso el ácido sulfúrico tiene su origen en el azufre que elimina el petróleo. La importancia del petróleo. Podemos decir en el petróleo. El petróleo crudo es sin duda el recurso más importante de los países industrializados y es fácil de entender por qué. Muchos de los elementos y productos que utilizamos hoy en día derivan de este producto no renovable, también conocido como oro negro. En primer lugar, es una fuente de energía, gracias a lo cual podemos utilizar vehículos y otros medios de transporte. Por lo tanto, la gasolina como lubricante y anticongelante se utilizan para tener el motor en buenas condiciones. De hecho, en nuestro mundo se detendría casi por completo sin el petróleo. Las fábricas dejarían de operar, los tractores de granja estarían parados, muchas casas y oficinas se calientan con petróleo y sin él se congelarían en el invierno. Además, muchos productos se elaboran a partir de él, como fertilizantes agrícolas, los objetos y juguetes plásticos, algunos cosméticos, detergentes y la ropa de nylon, incluso las ceras de la goma de máscara están hechas de petróleo. El petróleo es una sustancia orgánica compuesta básicamente de hidrocarburos extraídos del interior de la Tierra. Los hidrocarburos se obtienen a partir de la fosilización de restos orgánicos de los existentes en los dinosaurios. El petróleo es una sustancia material más importante de la actualidad, ya que gran parte de los elementos y productos que hoy en día están hechos para algún subproducto de él. Al mismo tiempo, a pesar de ser una sustancia orgánica, el petróleo es un compuesto complejo que no es un combustible y puede generar severos daños a su totalidad a los seres vivos para el planeta. El uso del carbón en la industria. El carbón, que hoy es enemigo del ambiente y de la salud y una causa importante del cambio climático, fue en su momento el combustible de la revolución industrial. Las máquinas de vapor que alimentaron esta revolución fueron un avance tecnológico decisivo en el cual el carbón fue protagonista y objeto. Para mantener funcionando esas máquinas era necesario mucho carbón y para extraer y transportar carbón era necesario avanzar constantemente en la tecnología con barcos y locomotoras capaces de transportar más mercancía y personas que nunca en la velocidad antes imaginables. Hoy en día el carbón tiene muchos usos en el mundo. Sus usos más importantes es en la generación de electricidad, en la producción de acero, la fabricación de cemento y la producción de combustibles líquidos. El carbón suministra el 25% de la energía primaria consumida en el mundo, solo por detrás del petróleo. Además, es de las primeras fuentes de energía eléctrica, con 40% de la producción mundial. Usos del carbón. En la generación de electricidad, las centrales a carbón tradicionales o carbón pulverizado (CP) producen energía eléctrica por medio de una serie de etapas de conversión. El carbón se quema en calderas en las que se convierte en agua de vapor a alta presión, el cual impulsa una turbina que genera electricidad. En la siderúrgica, mezclando minerales de hierro con carbón, se obtiene una aleación en la que el hierro enriquecido con carbono obteniendo una mayor resistencia y elasticidad, dependiendo de la cantidad de carbono que se obtenga. Coque. El coque es el producto de la pirólisis del carbón en ausencia del aire. Es utilizado como combustible y reductor en distintas industrias, principalmente en los altos hornos de coque siderúrgico. 2/3 del acero mundial se producen utilizando coque de carbón, consumiendo en ellos el 12% de la producción mundial de carbón. En el uso doméstico. Históricamente, el primer uso del carbón fue como combustible doméstico,
Hoy en día se sigue usando para la calefacción principalmente en los países de desarrollo, mientras que en los países de desarrollo ha sido desplazado por otras fuentes más limpias de calor, como el gas, el propano, butano y energía eléctrica para rebajar el índice de contaminación. En industrias varias se utiliza en la fabricación que necesita mucha energía en estos procesos como la fabricación de cementos y de ladrillos. En la carboquímica es prácticamente principalmente en África del Sur y China, mediante que es un proceso de gasificación se obtiene carbón, un gas llamado gas de síntesis, compuesto principalmente de hidrógeno y monóxido de carbono. El gas de síntesis es una materia prima básica que puede transformarse en numerosos productos químicos de interés, como por ejemplo el amoníaco, el metanol, gasolina y gasóleo de automóviles a través del proceso Fischer-Tropsch, que es un proceso químico para la producción de hidrocarburos líquidos a partir de gas de síntesis. En petróleo sintético, mediante un proceso de licuefacción directa, el carbón puede ser transformado en un crudo similar al petróleo. La licuefacción directa fue prácticamente implementada en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, pero en la actualidad no existe ninguna planta de escala industrial en el mundo. Estas dos últimas aplicaciones antiguas son muy contaminantes y requieren de mucha energía, despreciando así el tercio del balance energético global. Debido a la crisis del petróleo, se ha vuelto a producir de manera similar la creación del petróleo sintético en China en el proceso de carboquímicas. Uso de la energía solar en la industria. El uso de energía solar en la industria es relativamente nuevo. Apenas estamos comenzando a desarrollar su potencial con el uso de nuevas tecnologías en su obtención. Es una fuente de energía renovable, pero en la era industrial comparado con las fuentes de energía ya estudiadas actuaría como un complemento nada más. Una de sus aplicaciones sería el autoconsumo. Este abre un camino de posibilidades de aplicación de la energía solar en la industria, aunque no se puede realizar en una aplicación industrial en exclusividad para obtener 100% de la energía necesaria que se necesita por una planta para esta vía y es difícil de precisar de forma genérica qué porcentaje de energía podría aportar. Si se podría estudiar su uso para aquellos procesos en los que se requieran fluidos calientes, aire, agua, vapor, con procesos en los que requieran temperaturas hasta 200 grados centígrados, ya que el aprovechamiento de la radiación solar es más eficiente. Hasta 100 grados centígrados se utilizan colectores solares térmicos instalados en cualquier parte, incluyendo los tejados de las naves industriales, para proporcionar la energía requerida, ya que pierden menos calor en la atmósfera, consiguiendo un mejor aprovechamiento de la energía solar que reciben. En general, puede ser de fácil instalación. Ejemplos de procesos industriales para la aplicación de energía solar en la industria. Entre los procesos de uso industrial que lleva hasta 150 grados centígrados podemos encontrar la generación de vapor, el lavado industrial de almacenes, lavanderías de ropas que entre 40 grados y 60 grados centígrados, el lavado de coches a 60 grados centígrados, el secado, la esterilización y limpieza de botellas, piezas, la pasteurización y cocción procedente de alimentos para calentar la leche, en la elaboración de quesos y productos lácteos, en la deshidratación de vegetales, la generación de vapor de baja presión para usos diversos, el calentamiento de agua sanitaria en hoteles, balnearios, spas, en sistemas de calefacción para invernaderos, cámaras de crianza, en la acuicultura. Todos estos procesos son ejemplos de posibles aplicaciones de la energía solar en la industria. La producción de frío mediante máquinas de absorción y otros equipos térmicos y en un gran campo de aplicaciones. Ventajas de la aplicación de la energía solar en la industria. El ahorro energético, la reducción en consumos y la factura eléctrica, de los costos fijos del término de potencia, amortización en un periodo de tiempo corto de la inversión de compra del equipo solar, menores costes de producción y posibilidad de producción de competitivos en los productos, reducción de las emisiones de gases contaminantes como CO2, el dióxido de azufre y otros, frenando el cambio climático, sustituyendo los combustibles fósiles, el carbón, derivados del petróleo o energía termonuclear por energía limpia. Apuestas por la responsabilidad social cooperativa añadiendo valor diferencial a la empresa. Bueno, este es el fin de mi presentación. Espero que les haya servido y les haya gustado. Espero que me den sus opiniones.